De esta charla solo queda el audio, así que de fondo tendrá un gameplay básicamente. Espero que no les moleste. Algunas preguntas que tiene por aquí sobre Bolívar, que tiene un peruano, amigo mío, que me dijo que te realizara. Y bueno, ya después si quieres hablamos un poco del hispanismo y toda esta vertiente, si es que se le puede, no sé, llamar revisionista que hay ahorita en internet, sobre todo con el Imperio Español, el Bolívar, agente inglés que me da mucha risa, y bueno, todo este tipo de cosas. Vale. ¿Cuáles son las preguntas? Ok, la primera es, ¿por qué las autoridades de educación escolar peruana engañan a su población con que San Martín fue libertador del Perú, cuando la realidad histórica e irrefutable es que el argentino San Martín falló al liberar todo el Perú, solo liberando un 35% a lo sumo de ese país? Además que su ejército argentino-chileno para 1824 prácticamente no existía, pues la mayoría de las tropas patriotas en Junín y Ayacucho eran patriotas gran colombianos y patriotas norperuanos, produciendo que los verdaderos libertadores del Perú fueran los venezolanos de Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, junto con los peruanos de Don José de la Mar y Agustín Gamarra. O no sé si quieres que te la pase por YouTube, Vale. por WhatsApp, que es bastante Con largo. respecto a eso, bueno, yo... No, la puedo responder, ¿no? Pero, como te comenté, yo saqué hace poco un libro llamado La Campaña Libertadora del Perú, 1823-1826, en coautoría con el doctor José Gregorio Maita, que es un oficial de la Armada. Él se encargó de la parte naval, yo de la parte terrestre, y abordamos desde lo militar y desde lo político la campaña que realizó Simón Bolívar hasta su consecución en la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824, ¿no? Lo que él refiere es cierto. Hay un sector, hay un libro que se llama Bolívar, el enemigo número uno del Perú. Ha habido mucha división en el país. Bueno, le han sacado todo lo que han podido por un libro. Yo lo tengo mucha violencia, que cita y no coloca los pies de página, o sea, no coloca de dónde está sacando esa información. Y de hecho también cita cartas que no son reales, o sea, no se escribieron en la época, son apócrifas, ¿no? Como la de Lanfont Larcy, la supuesta carta que le manda Simón Bolívar a Mosquera. Hay una serie de documentos que Vicente Lecuna en su momento demostró que no eran documentos reales de la época, fueron documentos realizados posteriormente, ¿no? Entonces, por supuesto, también ha habido una enemistad o ha habido un recelo con la figura del Libertador Simón Bolívar, bueno, por el proyecto de izquierda que se implantó en Venezuela con Chávez, y también por la creciente migración venezolana que se ha dado para la zona del Perú, ¿no? Entonces se asocia la figura de Bolívar con un dictador, con un déspota, con alguien que desmembró al Perú, que les quitó el Alto Perú, cuestión que es falsa. Y hay una reivindicación de San Martín. Es cierto que el proceso de liberación del Perú comienza con San Martín. San Martín es el que, digámoslo así, exporta la independencia desde Chile hacia el Perú. Llega en 1820, consigue tomar la capital. La Serna tiene que abandonar a Lima, y allí, en ese abandono, San Martín entraría a la ciudad y el 28 de julio de 1821 proclamaría la independencia del Perú, que por cierto, en el Perú actual es su único feriado, ¿no? Ellos no celebran como feriado ni Ayacucho ni Junín. Históricamente nunca ha sido un día feriado. Si bien es cierto, en 2022 el presidente Pedro Castillo lanzó un decreto decretando a Junín fiesta, o decretando el día de Junín como un feriado, ¿no? Pero históricamente el feriado, el Día Nacional de la Independencia del Perú, es el 28 de julio, que valga decir es la independencia de una parte del Perú, no es la independencia total del Perú, ¿no? Y creo que también tiene que ver con que el proceso ha sido tomado por Lima, o sea, Lima ha centralizado la historia del Perú en función
a ella. Pero ciertamente San Martín no pudo concretar la independencia. San Martín se va en septiembre de 1822, no consigue concretar porque, bueno, quedó solo. Buenos Aires no le dio más refuerzos porque San Martín se negó a ir a reprimir a la guerra interna que se estaba dando en el Río de la Plata entre Buenos Aires y los caudillos federales del interior. Chile tampoco le pudo dar más recursos. El que dirigía la flota chilena, Lord Cochrane, lo dejó solo porque no le habían pagado. Se suma a eso además sus problemas de salud que se fueron agravando. Se suma a eso que su mano derecha, Bernardo de Monteagudo, era muy repudiado por la élite del Perú, la élite limeña. Y se suma a eso que no tenía la fuerza militar suficiente, consideraba él que no tenía la fuerza militar suficiente para derrotar al virrey La Serna, que estaba todavía con el control de el centro del Perú, el sur del Perú y el Alto Perú. San Martín, para 1822, antes de entrevistarse con Simón Bolívar en Guayaquil, tenía una fuerza aproximada de 8.000 soldados en el Perú, ¿no? Entonces, además de eso, se reúne con Simón Bolívar y no consigue la ayuda que él esperaba. Él esperaba que Bolívar le mandase 4.000 hombres y Bolívar sí le manda refuerzos, le manda una división con 1.800 soldados, pero no era lo que él esperaba. Cuando él regresa nuevamente al Perú, después de la entrevista de Guayaquil, se entera que Monteagudo ha sido derrocado, depuesto, y que la fuerza militar que estaba allí al mando de Rudecindo Alvarado no hizo absolutamente nada para frenar esto, ¿no? O sea, fue una fuerza que lo permitió. Entonces él se da cuenta que ya no tiene el apoyo de Monteagudo, que su propia fuerza militar, ya hay cierto recelo y descontento con estar en el Perú porque no le pagan, no reciben su paga a tiempo y bueno, él decide sencillamente entregar el mando y este mando entonces pasa a manos de los peruanos, que inmediatamente forman un congreso y un gobierno que queda denominado como la Junta Gubernativa del Perú al mando de el mariscal Lamar. Es este gobierno, junto con el general Rudecindo Alvarado, el general Río Platense, que queda encargado de esa fuerza militar que deja San Martín, de llevar la primera campaña a los puertos intermedios, la cual terminaría en un fracaso comenzando el año de 1823, y luego esa junta gubernativa, a raíz de ese fracaso, terminaría siendo depuesta por un pronunciamiento militar liderado por el general Andrés de Santa Cruz, que elevaría la presidencia a José de la Riva Agüero, que es considerado el primer presidente del Perú. Ribagüero también organizaría nuevamente una nueva campaña hacia los puertos intermedios para intentar derrotar a los realistas en el sur, esta vez al mando de Santa Cruz, y también resultaría en un fracaso. Entonces, los peruanos por sí mismos, una vez que se va San Martín, tampoco consiguen liberarse. O sea, no pueden ellos por sus propios medios, con su propia fuerza, vencer al virrey La Serna en el Perú. Y es aquí entonces donde entraría la figura de Simón Bolívar. Simón Bolívar había mandado con anterioridad divisiones auxiliares, pero manda la de Paz Castillo, después manda la de Valdés, después manda el propio Sucre con una división. Pero ante el fracaso de la segunda campaña de intermedios, el propio Congreso del Perú lo llama, lo invita, le pide que vaya al Perú a encargarse él mismo de la guerra. ¿Por qué? Porque para esa época Bolívar era el caudillo, el caudillo con más reputación y popularidad en Sudamérica. Ya San Martín ya se había ido y el único gran libertador de Sudamérica que había ganado en Boyacá, en Carabobo, que era presidente de una gran república como la República de Colombia, era precisamente el libertador Simón Bolívar. El libertador Simón Bolívar tenía la reputación y tenía el poder militar para socorrer al Perú. Entonces el Perú en repetidas ocasiones lo invita, le mandan unas comisiones y finalmente Simón Bolívar, cuando tiene el permiso del Congreso de Colombia, se traslada
hasta el Perú, donde llegaría el 1 de septiembre de 1823, y ahí comenzaría un nuevo proceso de liberación que finalmente culminaría en Ayacucho con la expulsión definitiva de las fuerzas realistas de Sudamérica. Entonces, Bolívar es el que... Bolívar con Sucre y las fuerzas de Colombia, porque eso también es cierto lo que está refiriendo allí, para 1824 esa fuerza que había acompañado a San Martín prácticamente no queda nada. Los argentinos y chilenos que pelean en Ayacucho no pasan más de 100, y las 2/3 partes del Ejército Unido Libertador, que era esa fuerza compuesta por peruanos, argentinos, chilenos y colombianos, las 2/3 partes, es decir, si el Ejército Unido Libertador era conformado por 10.000 soldados aproximadamente, de esos 10.000, incluyendo a los montoneros, al menos 7.000, 6.000, 7.000 pertenecían a la antigua República de Colombia, y la mayoría eran venezolanos. O sea, si tú te pones a ver la relación, las unidades que pelearon, los batallones que pelearon en Ayacucho, eran el batallón Caracas, era el batallón el Boyacá, el Vargas, el Pichincha, los húsares de Colombia, los granaderos de Colombia, y eso lo pueden buscar en cualquier página. Usted se mete en Wikipedia y pone la organización de la fuerza, los comandantes y los nombres de las unidades, y las 2/3 partes eran fuerzas militares de la antigua República de Colombia, ¿no? Y los peruanos tenían una fuerza aproximadamente en ese Ejército Unido Libertador de 2.000 hombres, 2.500 hombres, que eran los que conformaban la Legión Peruana, ¿no? El batallón número 1, número 2, número 3 y los húsares de Junín. Esa era la Legión Peruana, ese era el ejército propiamente peruano, que era dirigido precisamente por el mariscal Lamarque, que fue además el único mariscal con ese rango en la batalla de Ayacucho, porque Sucre era general todavía. A Sucre le dan el rango de gran mariscal posterior al combate, al enfrentamiento, ¿no? Entonces, esa sería la relación. Bolívar tuvo que levantar su ejército, tuvo que levantar ese Ejército Unido Libertador prácticamente desde Trujillo. Tuvo que rehacerlo, tuvo que reorganizarlo nuevamente, y lo reorganiza ¿con quién? Lo reorganiza básicamente con las divisiones auxiliares que había mandado previamente al Perú, es decir, las con Valdés y con Sucre, y con unos refuerzos que le llegan en mayo de 1824 con el general Córdoba. Esa sería más o menos la relación, ¿no? Y la Legión Peruana se conformaba con lo que había sobrevivido de la segunda campaña de intermedio, y con reclutas peruanos que van formando en la estadía y en la reorganización que hace Simón Bolívar desde Trujillo, ¿no? Desde principios de 1824, más o menos hasta julio de ese año, ¿no? Cuando ya Bolívar decide entonces avanzar sobre el centro del Perú y atacar separadamente al general José de Cantera, como lo hará, y lograría vencer en la batalla de Junín, que le daría el control sobre la zona central del Perú, o sea, la zona de Tarma, Jauja, Huancavelica, Lima, etcétera. No sé si hay otra pregunta. Pregunta de nuevo el mismo peruano. La bibliografía venezolana y neogranadina de los siglos XIX y XX pecaron de patriotismo en minimizar el aporte patriota norperuano en la campaña de liberación del sur de la Gran Colombia en 1822, actual Ecuador, Perú en 1824 y Charcas rioplatense, actual Bolivia en 1825. Prácticamente no se sabe nada de los patriotas norperuanos. En algunas fuentes salen como los soldados patriotas más numerosos en esa batalla. Pero en Junín tuvo un gran desempeño su caballería, que la división patriota norperuana de la mar y su defensa se debe en parte la gran victoria en Ayacucho y la liberación de Charcas en 1825. Fue en gran mayoría por unidades militares norperuanas, aceptando eso último por el gran historiador venezolano de don Vicente Lepuna, pregunta el amigo peruano. Ok, más o menos en la respuesta anterior yo referí que ciertamente la Legión Peruana, el ejército peruano se rehizo en función de lo que había sobrevivido de la segunda campaña de intermedio. Pues Santa Cruz queda prácticamente derrotado, en el sentido que queda
diezmada su fuerza y con ciertamente reclutas del norte del Perú. Pues recordemos que Bolívar reorganiza su ejército en Trujillo. Trujillo se vuelve una ciudad en función de la guerra, se vuelve un arsenal, o sea, ahí es donde se reorganiza el ejército Unión Libertador que bajará a enfrentar a Canterac en Junín. Ahora bien, en la batalla en sí, la historiografía peruana primero se ha sujetado solamente a una sola versión, que es la versión de Miller, ¿no? Que era el que dirigía la caballería peruana en la batalla. En las memorias de Miller escribe esas memorias muchos años después, enemistado ya con Simón Bolívar, y Miller tiene diferencias con los otros memorialistas que también participaron en la batalla, ¿no? Los peruanos no toman muy en cuenta la versión de Manuel Antonio López, un neogranadino que también estuvo en la batalla. No toman en cuenta mucho las memorias de Francis Burder de O'Connor, que era un irlandés que también estuvo en la batalla y dejó sus recuerdos. No toman mucho en cuenta el parte de la batalla, el parte de combate que fue redactado nada más y nada menos que por el propio Andrés de Santa Cruz. No toman en cuenta tampoco las memorias realistas, que hay un realista que dejó un testimonio muy importante que es Andrés García Camba, y tampoco toman mucho en cuenta las memorias de un propio peruano que se llama Juan Basilio de Ortegana, ¿no? Que también estuvo allí. Se ciñen en Miller, que Miller le da todo el crédito a la caballería peruana dirigida por Suárez, Manuel Isidoro Suárez, que era bisabuelo materno del escritor argentino Jorge Luis Borges, y en un personaje que nadie lo menciona. O sea, usted revisa el parte, O'Connor, López, hasta Miller, y ninguno lo menciona, que es Andrés Rázuri, ¿no? Que era un teniente que supuestamente es el que da la orden desobedeciendo a la mar, de atacar, y atacan, y son los que deciden todo, ¿no? La comprobación de Rázuri es muy posterior. Ninguna de las fuentes de la época lo mencionan, y con esto no digo que Rázuri no haya estado en la batalla, pero ninguna de las fuentes, ni el parte, ni Miller, ni O'Connor, ni López, ni nadie hace mención a que un teniente llamado Rázuri fue el que decidió el combate. O sea, que eso es un mito. Se hará posteriormente, y pienso que eso no es un mito, sino es una atribución que se le da muchos años después a Rázuri de la batalla, y que la empieza a confirmar el historiador Soldán, y el propio Rázuri lo hará ya cuando ya está prácticamente en ancianidad, 1878, en una carta que le manda al sobrino. Pero no existe ni en el parte ni en los memorialistas que estuvieron en la batalla ninguna referencia sobre Rázuri. Entonces yo pienso que en parte los peruanos realizan esto porque ellos necesitan, y es válido, ¿no? Dentro de su construcción nacional, necesitan de próceres nacionales. Recordemos que es un país cuyos líderes o los jefes militares que lideraron, que condujeron su independencia, la mayoría eran extranjeros. Sucre, Bolívar, San Martín, Santa Cruz, o sea, no eran peruanos. Hasta el propio Lamar, porque Lamar nació en Cuenca, en lo que hoy es Ecuador, y muchos les criticaban también su afinidad con el Perú, ¿no? Entonces yo pienso que ellos en esa necesidad de tener próceres propios militares, bueno, han asumido a Rázuri como suyo, y es válido. Pero si nos vamos a la documentación de la época, la documentación en situ, en el parte, por ejemplo, no se menciona a los húsares. O sea, se dice que los húsares tuvieron un papel importante, pero también en el parte, que se hizo prácticamente al día siguiente, mencionan a los húsares de Colombia, que en la historiografía peruana nadie sabe quiénes son los húsares de Colombia. Nadie sabe quién es José Laurencio Silva, que era un oficial venezolano emparentado con el propio Simón Bolívar, porque se casó con una de las sobrinas. Nadie sabe, o a medias tintas sabe quién es el oficial Camacaro. Nadie sabe quién es Lucas Carvajal, quienes tienen un papel importante, porque es cierto, los húsares, que no se llamaban todavía en la batalla los húsares de Junín, sino, por ejemplo, Manuel Antonio López lo refiere como los coraceros de Lambayeque. Denominación, los húsares de Junín, se la daría Simón Bolívar posterior al combate, ¿no?
sí tuvieron un papel significativo, porque son los que salvan a Miller de la destrucción, porque Miller en un principio intenta con la caballería flanquear el ala derecha de Canterac, pero había un pantano cercano que imposibilitaba el movimiento de la caballería con eficiencia. Y eso lo refiere, eso lo pueden ver ustedes en las memorias del propio Miller, ¿no? Y Miller se vio en la necesidad de retirarse. Los realistas van en su persecución y en esa persecución entonces Suárez ordena atacar la espalda de los realistas que están persiguiendo a Miller. Cuando Miller ve que Suárez va atacando la retaguardia de sus perseguidores, ordena entonces volver cara y los realistas quedan envueltos en dos frentes, atacados en la retaguardia por Suárez y en el frente por Miller. Es muy importante eso, porque eso descalabra a los realistas, a la caballería de Canterac, y permite a las otras unidades que no se habían podido desplegar completamente, porque el terreno era muy complicado, estaban saliendo por un atolladero. Las otras unidades permiten que salgan y se desplieguen completamente por el centro y por la izquierda. ¿Cuáles eran las otras unidades? Precisamente los húsares de Colombia, que son mencionados en el parte, y los granaderos de Colombia también, que eran liderados por el mayor Philip Brown, que era un oficial alemán que después tendrá notoriedad en las guerras del Alto Perú, de la actual Bolivia, ¿no? Y hasta recibiría el título de mariscal de Montenegro, porque participó en una batalla en el Alto Perú, en Bolivia, 1838, la batalla de Montenegro, y a raíz de eso le dieron ese título, ¿no? Pero no son los húsares solamente, estamos hablando de varias unidades que participan ahí, tienen un papel destacado y es resaltado por el propio Santa Cruz en el parte de combate. En cuanto a la Legión Peruana en Ayacucho, es importante, sí, ellos tuvieron un papel importante en la contención. Mira, los húsares, estamos hablando con Ayacucho, ok, la Legión Peruana en Ayacucho tiene un papel significativo, pero ellos son los que contienen a Valdés, ¿no? Ellos son los que contienen a Valdés por la izquierda, por el flanco izquierdo, son los que llevan la peor parte, bueno, tienen el mayor número de muertos, pero tampoco hay que olvidar que tuvo un papel muy decisivo por la derecha Córdoba. De hecho, Córdoba se le denominó el héroe de Ayacucho. Un papel significativo, y las unidades que dirigía Córdoba eran unidades de la antigua Colombia. Y las unidades que atacan el centro, cuando Monet intenta salvar la situación, precisamente son los húsares de Colombia con José Laurencio Silva. Los que quieran acercarse o quieran tener una visión detallada de la batalla, yo les recomiendo leer las memorias de Manuel Antonio López. Manuel Antonio López les dice qué comieron ese día, a qué hora se levantaron, a qué hora desayunaron, almorzaron, las unidades, todo. Y por supuesto, la Legión Peruana tiene un mérito ahí, pero repito, las 2/3 partes de ese ejército unido libertador eran fuerzas de la antigua República de Colombia. Pueden meterse en Wikipedia y buscar el nombre de los batallones, de las unidades, de los comandantes. Yo no estoy inventando absolutamente nada. Y bueno, sí, eso es lo que puedo referir. La Legión Peruana tiene un papel significativo, importante, deteniendo a Valdés, pero después que Córdoba ha podido dominar la derecha, ha podido flanquear a los realistas en el fondo Curca, los realistas del centro han sido derrotados. Hay que aclarar que la Legión Peruana fue reforzada por los húsares de Colombia y por el batallón Caracas, que también va a apoyarlos allí, ¿no? Entonces, o sea, se tiene que ver esto más que todo es como un equipo. O sea, aquí no es que, bueno, que este es peruano, que este no. Era un ejército, por eso se llama Ejército Unido Libertador. O sea, hay que verlo así. Claro. O sea, el propósito era ganar la guerra, vencer a los realistas, y aquí no importaba si eras peruano, venezolano, colombiano. O sea, ellos no tenían esa noción. Era un ejército que trabajaba para un fin común. Después que se acaba la guerra, que los españoles se van, bueno, ahí empieza a aflorar, por supuesto, el
nacionalismo, ¿no? Empieza el descontento porque ya los colombianos han cumplido con su trabajo, que ya no se pueden quedar más en el Perú, que mantenerlos en el Perú sale muy caro, que eso es costoso. Ya los propios colombianos están pidiendo regresar a sus respectivas, a sus respectivas regiones, hay descontento, ahí se forma una facción con Luna Pizarro, que bueno, no quiere a Simón Bolívar ya en el Perú porque consideran que Bolívar ha cumplido su trabajo, que el Congreso lo había llamado era para liberar el Perú, no para gobernarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso será posteriormente, después de Ayacucho. Okay. No sé cuál es la otra pregunta. Aquí tiene una que siempre me ha parecido como que interesante, ¿no? Si las autoridades peruanas enseñan a su población el odio hacia Simón Bolívar, ¿por qué aún así dichas autoridades peruanas no se cansan en hacerle colegios, estatuas, calles y demás con el apellido del Libertador? Bueno, yo no creo que sea tanto el Estado. O sea, el Estado tiene un discurso oficial. Bueno, ahorita en el Bicentenario se habla de la consolidación de la independencia, ¿no? Creo que la primera plaza Bolívar de Sudamérica la hicieron en Perú, en 1842, si mal no recuerdo, ¿no? Es una plaza que está cerrada ahorita, no tiene demasiado acceso al público porque ahí está el Congreso. O sea, al frente está el Congreso. No creo que sea tanto el Estado, es la formación, es la educación que reciben los peruanos, es la historiografía o una historiografía que ha tenido mucha difusión en el Perú. Estamos hablando de Ribacuero, estamos hablando de Pasoldán, estamos hablando de Morote. O sea, hay una historiografía que ha atacado la figura del Estado de Bolívar con argumentos además que no tienen ningún tipo de fundamento, porque lo del Alto Perú, que dicen no, que Bolívar se lo quitó al Perú, eso es falso. El Alto Perú, jurídicamente, según el Utis Posidetis de 1810, dependía jurídicamente del virreinato del Río de la Plata, y se habló con el Río de la Plata. De hecho, cuando los altoperuanos tienen la intención de formar una república independiente, Sucre los apoya, Bolívar regaña a Sucre porque le dice usted no se puede meter allí si no hay primero un acuerdo de las partes. Se manda unas comunicaciones respectivas a los gobiernos del Río de la Plata, a Buenos Aires y a Perú, y tanto el Congreso del Perú como el gobierno del Río de la Plata estuvieron de acuerdo con que el Alto Perú decidiese que el Alto Perú decidiese libremente su futuro, si quería pertenecer al Perú, al Río de la Plata, o quería formar un estado independiente. O sea, Bolívar no es que les quitó nada, no es que obligó al Perú a firmar un documento en el que renunciaba al Alto Perú, nada de esto. El propio Congreso Alto Perú firmó un documento diciendo que ellos estaban de acuerdo con cualquier decisión que tomasen los altos peruanos. Esto lo pueden ver en una obra que es un clásico que se llama La creación de Bolivia, que lo hizo Sabino Pinilla. Esto es una obra, creo que es de 1918, bastante documentada, y ahí él explica cómo fue el proceso de creación. No fue que Bolívar llegó, mira, y aquí yo mando, ustedes aceptan y listo. De hecho, hay un sector de los peruanos que no aceptaron la separación, y por eso es que en parte Gamarra, que había peleado con Sucre, al lado de Sucre, en Ayacucho, invade el Alto Perú, invade a Bolivia para sacar a Sucre, para sacar a los colombianos. Se produce el famoso motín de Chuquisaca, que casi matan a Sucre, y esto fue como un antecedente, un casus belli de lo que después sería la guerra colombo-peruana de 1828-1829, ¿no? Y después, muchos años después, estamos hablando de 1838, Santa Cruz intentó crear una confederación peruano-boliviana que fracasó. O sea, no es algo de Simón Bolívar, era algo que la élite limeña y la élite del Alto Perú no se la llevaban bien, no encontraban intereses en común, o sea, no se sentían identificadas. La élite del Alto Perú no se sentía identificada con la élite limeña. Por eso decían, no, mira, vamos a crear, ni se sentía identificada ni con los argentinos ni con los peruanos. Querían formar una república independiente, por supuesto, gobernada por ellos. Claro. Ellos sabían que si quedaban sujetos al Perú, Lima le iba a imponer
Lima iba a querer imponérseles a ellos. Por eso ellos también deciden separarse. Ok. O sea, no es que Bolívar lo separa. Entonces después empiezan a decir, no, que Bolívar fue un dictador. Ya va, el Congreso le da a Bolívar la dictadura en un principio, en febrero del 24, cuando se pierde el Callao, cuando la capital fue tomada por Canterac, el Congreso se disuelve, la mayoría de los congresistas se pasa al bando realista. Torres Tagle, que era el presidente, también se pasa al bando realista y se refugia en el Real Felipe. O sea, se pierde la capital, Bolívar queda prácticamente arrinconado en Trujillo, y ahí es entonces cuando el Congreso le entrega, previo a su supresión, o sea, a disolverse, le entrega a Bolívar la dictadura. O sea, eso se llama una dictadura comisoria, como hacían en la antigua Roma, que el Senado le daba a un cónsul poderes dictatoriales para poder dirigir la república en un estado de crisis, ¿no? Y esto es lo que hace, le entregan todos los poderes, mire, usted cárguese, le dan todos los poderes. Esa dictadura era por un año. Al año, febrero de 1825, Bolívar convoca nuevamente al Congreso, el Congreso se instala e inmediatamente el propio Congreso decide prorrogarle la dictadura un año más. Ahí pueden ver el acta está por internet. Prorrogarle la dictadura un año más. Y en febrero de 1826 deciden otra vez prorrogarle la dictadura un año más, y ahí es cuando Simón Bolívar decide, y esto es un error a mi parecer que cometió, aprobar en el Perú la constitución que había hecho para Bolivia, ¿no? Lo que llaman la constitución vitalicia, que es una constitución que además no se ha estudiado muy bien, pero todo el mundo dice, no, que quería ser presidente por vida, pero es raro porque nunca aceptó la presidencia ni en Bolivia ni en Perú. Y además la constitución se aprobó cuando él ya se había ido del Perú. Entonces es raro que alguien lance una constitución y no quiera ejercer la presidencia de él. Pero bueno, en fin. Y al final él se va al Perú porque habían problemas en Colombia, ya estaba PAE, la COSIATA, los movimientos separatistas, ¿no? Entonces él decide que ya había cumplido su ciclo en el Perú, a pesar de que había una facción de peruanos que deseaban que el Libertador se quedase en el Perú, ¿no? Porque ellos veían que el Libertador les daba seguridad y les daba estabilidad en un país que desde San Martín hasta la llegada del propio Simón Bolívar, hasta el año 25, era un país que no tenía una estabilidad, porque cuando Bolívar llega al Perú, recibe un Perú realmente en crisis. Los realistas por un lado, Torres Tagle por otro lado, Ribagüero desconociendo a Torres Tagle y al Congreso por otro lado. O sea, un país con dos gobiernos y además con un ejército bastante fuerte de realistas al sur. Entonces, o sea, la situación no fue tan fácil en el Perú.